Hola, pues bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Pues la vez pasada estuvimos revisando lo que es el Ikigai y ¿qué más revisamos? Eh, Detallamos los temas de calidad humana. Detallamos los temas de calidad humana, eso fue lo primero, ¿no? En segundo lugar vimos Ikigai. ¿Cuáles son los primeros temas de esa lista que estuvimos haciendo en la primera clase? El encuentro de sí mismo, el primer tema es Ikigai, y después vienen los sistemas, el plan de vida, sistema siguiente, habilidades y vocación. Ok, entonces, la primera parte es el Ikigai. ¿Sí se escucha la voz de Diana, no, verdad? Sí. Ok, Diana, entonces cuéntame un poco por qué es importante el Ikigai. Pásame tu Ikigai, ¿y me lo pasaste? O Sí, acá lo tenemos. Ok. Este lo pueden buscar en internet, es el Ikigai. Es un diagrama de Venn de 4 elementos, ¿sí? Y nos ayuda a tener como un poco más claro nuestra misión, nuestra razón de ser. ¿Por qué es importante esta parte? Cuéntame. Bueno, yo considero que es importante esta parte para precisamente conocer para lo que realmente somos buenos, el propósito de nuestra misión, el propósito del por qué estudiamos lo que estudiamos, y con base en ello quizá no es un objetivo o una meta mucho más grande, que es el prestar un servicio o el prestar un conocimiento y brindarlo pues a quien lo necesite. Ok. Existe una cuestión, vamos a llamarle inconmensurable, de sumatorias en nuestro ser. O sea, algo que si yo te digo, ¿cómo es que Diana existe? No lo podemos ni siquiera tú visualizar. Tantas personas han aportado en tu vida, tantas experiencias que has tenido, influencias, el lugar donde naciste, dónde creciste, la época en la que creciste, las experiencias, los vínculos, las peleas también, las heridas, los padres, la familia, el barrio donde creciste, tantas cosas que si nos pusiéramos a analizar un poco, nos daríamos cuenta que es inconmensurable. Por esa razón es necesario y no es tan simple nada más agarrar y decir, bueno, esta es mi misión, porque tenemos que darle un sentido a todo eso. ¿Y por qué razón? Porque en el camino en el que vamos a emprender ahora, estamos de alguna manera simbolizando este lema, que es la primera carta del tarot, que trae su itacate, trae su palito con su, digamos, con su costalito de comida o de no sé, y ese costalito debe estar lleno de voluntad. Y si nosotros salimos al desierto sin esta voluntad, sin este Ikigai bien alineado, la realidad es que nos vamos a quedar a la mitad. No hay suficiente fuerza, no hay suficiente energía si yo no tengo clarísimo cuál es mi Ikigai y qué vengo a hacer. Ese es mi Dharma. ¿Sí? Por eso es tan importante entender qué venimos a hacer acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el Ikigai. Ahora, la primera parte digamos, del conjunto de conocimientos que estamos compartiendo aquí en Calidad Humana se llama el encuentro de sí mismo. ¿Por qué el encuentro de sí mismo? Porque normalmente suponemos que nosotros ya nos conocemos, que ya nos encontramos, que entonces somos los conductores de nuestra vida, porque, bueno, si yo me levanto y me veo a mí mismo, y eso a veces si nos vemos, si no es que ni siquiera nos contemplamos un poco, estamos en automático, y no volteamos a ver todo ese cúmulo de esa contemplación maestra. Por eso es que es el encuentro de sí mismo y por eso es que empezamos con Ikigai. Ahora, yo les mandé ahí al grupo lo que es el enneagrama de la victoria, y en ese sentido, ese enneagrama tiene una tríada muy importante. ¿Sí? Esa triada está en la última parte, que dice misión de vida, noción de hat y noción colectiva. ¿Ok? Esa es, de hecho, una de las triadas más importantes. ¿Por qué es una de las más importantes? Porque sí es verdad, yo tengo mi itacate ya lleno de voluntad y sé qué vengo a hacer, pero también no me identifico del todo con el hat que tengo que ejecutar en cada momento. Entonces, si a mí me toca ahorita, por ejemplo, conducir un auto, entonces soy un chofer.
Pero yo no soy un chofer. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy un físico. Pero en este momento voy a conducir un auto. Entonces soy un chofer. Soy un chofer que es físico también, ¿no? Pero me logro identificar y desidentificar con eso. De igual manera, cuando yo lo logro en las actividades comunes, Harley, si no tienes nada que hacer, quédate a escuchar. Y sí, adelante. Estabas un ciclo. ¿De qué? ¿Cuál? Ah, ok. Va. Lo debería hacer el maestro Tierra, ¿eh? Así ya viene para acá también. Ok. Que lo haga online en el coche. Entonces, es la parte de misión de vida que ya tiene que ver con un colectivo, también es darle sentido a mi nación, darle sentido a mi, darle sentido a mi grupo, a mi comunidad, a la gente que me rodea, yo entonces le doy un sentido. Y mi noción de HAT es entender que no todo lo que hago es mi sentido. Eso también es importante. Porque, por ejemplo, una persona dice, ¿cuál es tu misión de vida? Ser mamá. No puede ser mamá. ¿Por qué? Porque ese es como si alguien me dijera, ¿cuál es tu misión de vida? Comer todos los días. Hay cuestiones biológicas que tenemos que hacer, o que queremos hacer, o que queremos formar parte. Pero hay una línea que trasciende todas las influencias, una línea esencial que si lo vemos bien, a través de esa línea que se han pegado el resto de, vamos a llamarle elementos, adherencias que me han formado a mí, pero yo tengo que conocer esa línea que no cambia. Y esa línea que no cambia me va a acompañar aquí y si yo hubiera tenido otro contexto de vida, seguiría esa línea. Cuando todo el pasado entonces cobra sentido, entonces ya tengo una dirección, tengo ese sentido profundo. Entonces, ahí está. Y sabes, el pasado también no solamente cobra sentido en mi acción personal, sino también en el tema cultural, porque hay que conocer también cómo se fue dando la historia a través de los tiempos, que pues también desde ahí venimos, ¿no? No solamente a nivel familiar, conocer generacionalmente de dónde venimos, sino también que involucra la comunidad que es de lo social, ¿no? Y es importante conocer también esa parte. Claro, hay una, aquí en el enneagrama que les mandé viene una parte donde dice noción colectiva. ¿Ok? Ok, sí, ya. Entonces, esa noción colectiva tiene que ver empezando con mi pequeña comunidad, es decir, mi familia y mi árbol genealógico. Después tiene que ver con mi comunidad. Después tiene que ver con mi nación. Después tiene que ver con, digamos, mi macro comunidad, vamos a llamarle. Es decir, nosotros somos latinoamericanos. Esa es mi macrocomunidad. ¿Sí? Los europeos son una macrocomunidad, pero Asia también, todos son una macrocomunidad, etcétera. ¿Sí? Y finalmente como ser humano. Entonces ahí es donde metemos también las dinámicas, pero yo tengo que tener noción de eso, por increíble que parezca, hay personas que no jamás piensan ni que son latinoamericanos, tampoco piensan que son mexicanos, o sea, no se detienen a pensar de dónde viene ser mexicano, tampoco piensan que pertenecen a un barrio, les vale un cacahuate de dónde viven, y tampoco piensan en su familia, ni piensan en sus amigos, ni digamos la familia cercana y grupos de tercera dinámica. Es un desconocimiento de sí, realmente. Claro. ¿No? Es un desconocimiento de sí. Pero es un desconocimiento de sí en tanto que yo no soy un individuo, sino soy parte de un colectivo. Por lo tanto, conocerme, por ejemplo, si yo fuera una célula, yo tengo que preguntarme, ¿soy una célula del hígado? ¿Soy una célula del cerebro? ¿Soy una célula de dónde soy? ¿Sí? Entonces es sumamente importante eso. Son 15 minutos, Carlita. Okay. Gracias. Entonces, la noción colectiva, muy importante. Ahora, nos vamos a la parte de misión de vida. No la podemos encontrar si tampoco tengo noción de HAT. Es decir, yo ya definí que soy una célula dentro de un hígado. ¿Cuál es la función de este hígado? ¿Cuál es mi función como célula? ¿Y cuál es mi función temporal? ¿No? Volvemos a lo mismo, no me identifico. Soy hijo, pero a lo mejor también soy padre, pero a lo mejor también soy hermano, pero a lo mejor también soy trabajador, pero a lo mejor también soy jefe, pero a lo mejor también soy de todo. Esposo, estos son hats. Entonces ya cuando empiezo a diferenciar cada uno, entonces le puedo dar un sentido y un trabajo específico, dados los antecedentes y la noción colectiva que tengo hacia lo que hago. ¿Cuál es tu misión en la vida? Mi misión es cantar. ¿Por qué? Porque me gusta. Ahí es algo pequeño, es algo chiquito.
Cuando una persona trasciende, se da cuenta que no puede trascender por sí mismo, sino a través de los demás, a través de la colectividad. Entonces, decir, por ejemplo, le voy a dar al mundo un estilo de música tranquilo, pero de meditación. Que sea un estilo que nunca hayan experimentado y que sea el camino corto a, no sé, a la relajación, a la tranquilidad. Que cuando lo escuchen una persona enojada pueda respirar y entrar en otro estado. Ah, ok, esta es tu misión de vida como músico, muy bien, entonces estás contemplando una colectividad, estás contemplando un problema, otra vez, vamos al Ikigai de nuevo. ¿Sí? Por eso es tan importante toda esta cuestión que vamos fabricando y si no tenemos esa cuestión colectiva, no vamos a estar motivados. ¿Por qué? Porque todo mi trabajo es ir, sentarme en un escritorio. No pienso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si soy recepcionista de un lugar, ¿cuántas personas dependen de mi recepción? ¿No? ¿Cuántas personas dependen de que yo reciba con una sonrisa a la persona que viene a verme? No, pienso nada más en que me van a pagar. Exacto, porque ese es su propósito inmediato, o más bien es su objetivo, porque ni siquiera es el propósito real de la actividad que está haciendo, claro. ¿No? Entonces, meramente nada más siempre se busca satisfacer la necesidad inmediata o el placer inmediato que es el obtener un ingreso económico, pensando que eso es lo que nos va a dar la felicidad o la plenitud cuando no es así. Pero justo el ingreso económico es un símbolo de energía, de intercambio, porque tú le diste al colectivo algo. Claro, pero es que el intercambio siempre es estar el dar para que tú recibas. Pero es que ahí está de hecho, por definición, no entendemos cómo funciona el dinero, ni entendemos tampoco cómo funciona la vida. Ajá. Las leyes Por ejemplo, un ingeniero que instala un elevador tiene que estar alegre, porque cada vez que alguien se sube en ese elevador, él gana mérito. ¿No? Y entonces estar pensando en que si yo hago algo que va a funcionar muchas veces, es algo hermoso. Yo me sentía muy pleno con el sistema, por ejemplo, que hicimos de que pasara la gente, que registrara su comida y este sistema para restaurantes industriales. Yo decía, increíble que 540 personas se beneficien todos los días del sistema que les fabricamos. ¡Qué alegría! Y por lo tanto, beneficiar a esas 540 personas, retribuyo. ¿No? Entonces, es así. Es así, es esa noción de colectividad, de comunidad. Si no la tenemos, difícilmente vamos a salir a nosotros mismos y difícilmente vamos a poder trascender. Tan sencillo como que uno no puede agarrarse de los cabellos y volar. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas trabajar en grupo. Entonces, si no existe esa noción, estamos en un nivel de conciencia muy básico. Por eso toda esta sección del autodescubrimiento, ¿no? Sin entrar en temas del Ikigai, pues es justo la noción, la conexión de la parte colectiva con la parte individual, con la parte de los talentos. Y ahí también entra la cuestión de los talentos, porque los talentos, ¿sí? Es una conjunción energética muy especial. Y aquí quiero hablar un poco de los 4 elementos. Cuando la persona se va desarrollando y va creciendo, se crea una sustancia no física en la persona. Esa sustancia es una vibración especial que le permite fluir a nivel mental, anímico, hacia ese elemento. Entonces, una persona con habilidades tierra fluye muy fácil para crear estructuras, fluye muy fácil para definir reglas, fluye muy fácil para entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, el aire fluye muy fácil hacia la creación, hacia la creatividad. ¿Sí? Un fuego fluye hacia la estrategia de conjunción energética, ¿no? Y un agua hacia la unión, hacia la unicidad, etcétera. Entonces se van creando estas sustancias a través de que nosotros vamos transitando la vida y en esta transición vamos adquiriendo ese elemento y lo integramos a nosotros, ¿no? Entonces, en algún momento la persona empezó a hacerse más sensible y esa sensibilidad le dio habilidades y dijo, es que esto me funciona muy bien para resolver la vida, ¿no? Por ejemplo, entender a los demás. Y entonces se volvió alguien empático y le gustó el elemento agua. Y hay un tierra que dijo, no, es que esto me funcionó, hacer un diagrama y explicar cómo funciona A, B, C, D y cómo se le va a decir a esto, y etcétera, le funcionó y entonces lo refuerza. Refuerza el elemento, lo desarrolla, lo escala, resuelve su vida con él. Y es que todo el tiempo estamos utilizando los 4 elementos en nuestra persona, en nuestra vida. No todo el tiempo podemos ser agua, no todo el tiempo podemos ser tierra.
Claro, que nos identificamos más con un elemento porque esa es la habilidad y el talento que se desarrolla o que nos llama más la atención o para lo cual es nato, ¿no? Es genuino. Sin embargo, los otros elementos también son importantes para darle contrapeso al elemento que desarrollamos más. 100%. Ahora vamos a pasar a la siguiente tríada nada más para explicar un poco más. Entonces, esta primera tríada que es misión de vida, noción de HAP y noción colectiva, es lo primero que vamos a evaluar en el desarrollo de un estudiante, de un buscador, de una persona que está desarrollando su espíritu, ¿sí? Y Patti lo decía, ¿no? ¿Tú qué opinas de la ayuda? Ahí estás evaluando, por ejemplo, la noción colectiva, ¿no? Okay. ¿Qué opinas de tus roles de vida? ¿Roles de vida? ¿Qué son roles de vida? Yo no entiendo qué sea. Ajá. Yo no tengo roles de vida. Yo vivo mi vida. Yo disfruto la vida. Ok, ya tenemos que no tienes ni idea de qué es un hack, ni idea de qué es responder, ni idea de qué es una estadística, ni idea de qué es lo que haces y cómo puedes trascenderlo. Y misión de vida, una dirección, un sentido que alinea futuro y pasado a la vez. Si no existe, ¿sí? Hay una serie que me encanta por esta simple razón. El niño se la pasa diciendo toda la bendita serie, yo voy a ser Hokage, yo voy a ser Hokage, yo voy a ser Hokage, ser Hokage es como yo voy a ser el presidente de este pueblo. Y decía, y todos se burlaban de él, y toda la bendita serie se la pasa diciendo hasta que al final de la serie, bueno, de las temporadas, como la cuarta, quinta temporada, ya lo nombran, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, nosotros tenemos que así levantarnos. O sea, yo voy a ser la mejor psicóloga del país, yo voy a ser el empresario más grande de México, yo voy a ser el trader número uno a nivel mundial, no sé, pero repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque esa manifestación es justo ese ente que se manifiesta a través de nosotros y que el mundo estaba esperando y que el mundo necesita para sobrevivir como colectividad humana. ¿Y qué pasa cuando sientes que eres capaz de ocupar dos, digamos, talentos? Es decir, siento que soy muy buena para la música, pero también siento que soy muy buena para procesos, ¿no? ¿Por cuál es el que te vas a decidir trabajar? Muy bien, muchas gracias por preguntar. En tu misión de vida se tienen que conjuntar las dos. Las dos. Yo, por ejemplo, también soy músico y voy a sacar el disco y todo, y claro, pero ¿por qué? Porque para mí lo principal es dejar un legado, una estructura, para que a través de la cotidianidad las personas puedan evolucionar. Sí, yo pienso que es el Dharma es, puedes hacer varias cosas que te apasionen, que te llenen, pero sobre todo que puedas dar tu aportación al mundo. O sea, por eso en el Ikigai dice, ¿qué crees lo que necesita el mundo para que tú a través de tus habilidades lo descubras y lo aportes? Sí, pero el único tema es tienes que tener una columna y respetar esa columna. Mi columna no es, en este momento, en este punto, es el mundo artístico. Mi columna es el mundo empresarial. A partir de la columna del mundo empresarial, voy a iniciar una nueva columna que se llama el mundo artístico. Y a lo mejor me va mejor que en este mundo, puede ser. Es como crear tu puente de negocio para poder solventar uno con el otro. No, o sea, no se solventa uno con el otro. Tú decides tener dos columnas. No se solventa uno con el otro, son independientes. Okay. Y las conjuntas. ¿Por qué? Porque se van a unir al final. Se van a unir al final. Y hay una coherencia. Quien escucha mis canciones, y quien, por ejemplo, de aquí, yo regalé un par de álbumes, nadie me cuestionó de las letras. Quien vaya y profundice las letras va a entender más el modelo de los cuatro elementos, va a entender más otro tipo de cuestiones más profundas. Pero como no se lo cuestionan, bueno, no lo saben. Pero en el futuro, cuando yo deje el cuerpo, o sea, a lo mejor alguien va a decir, bueno, ya su recuerdo ya está, pues ahora sí nos ponemos a estudiar sus canciones, vamos a ver qué quiso decir, vamos a estudiar sus libros, vamos a estudiar lo que hizo y vamos a ver qué legado se puede dejar. Tiene que ver con la contribución al mundo, al colectivo. Claro, pero siempre. Ahora, el tema es si dejas algo, por ejemplo, escrito, que es más académico, o dejas algo, a veces es un legado, o a veces dejas personas ya formadas, ¿no? Yo pongo a pensar, por ejemplo, el maestro Mario, que por lo menos yo y su hijo ya nos dejó y es un legado vivo. No necesita escribir un libro. O sea, somos un libro andante que va a escribir los libros. ¿Me entiendes? Entonces dejó un legado energético a través de sus discípulos. ¿No? Entonces es un poco así. Ok. Gracias. En un momento entonces cerramos.
Entonces, repasando un poco la cuestión del Ikigai. ¿Sí? Voy a explicar las otras dos triadas dando una introducción y la próxima cápsula vamos a hablar de las otras dos triadas ya con detalle. Entonces, estamos diciendo que si no tenemos suficiente energía para trascender todo este camino, si no empezamos como Lemat, que lleva su itacate, no vamos a tener la energía. El siguiente triángulo que tenemos que trabajar es el de la alineación con las leyes universales y el funcionamiento de sí. Es decir, vamos a estudiarnos a nosotros mismos y tenemos que estudiar las leyes universales, cómo funcionan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son infinitamente más fuertes que nosotros. Lo que vamos a hacer, igual que es un ingeniero, es tomar de las fuerzas de la naturaleza y canalizarlas hacia un punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Y en la última triada, vamos a, ahora sí, con observación, trabajo de sí y unicidad. Una vez que yo ya conozco las leyes universales, ¿sí? Que ya tengo un conocimiento de cómo funciono yo y entiendo qué significa alineación, ahora sí, ya nada más es observar, trabajar, unir. Observar, trabajar, unir. Observar, trabajar, unir, que es justamente la otra triada. ¿Sí? Entonces, en la segunda triada, que es la triada de los cuadraditos, es la segunda parte, yo tengo que estudiar profundamente las leyes universales y su funcionamiento en el mundo. Tengo que estudiar cómo funcionan en mí y entonces voy a entender que hay una alineación. ¿Qué significa una alineación? Lo voy a decir así, una jerarquía, una estructura correcta de cómo ordenar las piezas. No es que sea aleatorio, hay una estructura correcta de cómo se ordenan las piezas para un fin determinado. ¿Ok? Y finalmente la última parte, ahora sí, entro en el ciclo continuo de observarme, trabajarme y unicidad. ¿Qué es la unicidad? Todos los elementos disociantes con mi estructura los voy a integrar. Los voy a integrar. Los voy a integrar. Y todos los elementos que parezcan ser contrarios los voy a unificar. Esa es la tercera triada. ¿Por qué? Porque son complementarios. Entonces, si yo soy de derecha, voy a incorporar la izquierda. Hablo de política. Si yo soy rockero, voy a incorporar, no sé, el reggaetón, o lo clásico. O si soy clásico, voy a incorporar la música así grotesca, ¿no? O la música, a lo mejor de cumbia, qué sé yo. O sea, tengo que ir hacia los extremos todo el tiempo. Y ese es ya el trabajo de trascendencia, ¿no? Hasta que yo pueda ver tranquilamente, ¿sí? Que el ácido y el básico, el fuerte y el débil son dos caras de la misma moneda. Hasta que yo no llegue a ese nivel, entonces todavía estoy ahí. Ese es el manejo de la tercera triada. Entonces es trabajar, trabajar, trabajar hasta que ya no veo contrarios. Veo lo, digamos, lo sagrado y veo lo profano y veo lo mismo. No significa que sean lo mismo, sino que uno está oculto y otro está revelado, pero en esencia son lo mismo. Pero entonces tengo que estar buscando esos opuestos para unificarlos en mí mismo. Eso es lo que tenemos que lograr con la trascendencia. Y bueno, esto fue la segunda cápsula bueno, la segunda bien grabada de Calidad Humana. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.